Un recuento de ricos en rebotes, determinación y amarillo comienza en las calles bañadas por el sol de San Juan, Puerto Rico. Nacido y criado en un hogar humilde, David Muñoz es el epítome de los rebotes ante la adversidad. Su diario está marcado por una pasión implacable por la comida, una profunda humildad y una cosmovisión moldeada por los colores vibrantes y los sabores robustos de la cocina puertorriqueña. En medio del calor tropical y el zumbido del mar Caribe, se cuenta una historia de tenacidad y pasión que llevaría a David de su barrio al escenario culinario internacional. Alimentado por el sabroso plato de su madre, la fascinación de David por la cocina comenzó a una edad temprana, encendiendo un amor eterno por mezclar sabores tradicionales con métodos innovadores. El atractivo de un mundo más allá del suyo impulsó a David a embarcarse en un viaje que no solo moldearía su vida sino que también ampliaría su horizonte culinario. Dejando atrás la intimidad, se unió a la ciudad de Nueva York, el corazón palpitante de la cocina mundial, en la búsqueda de su sueño. Ante numerosos desafíos, desafió las olas y finalmente encontró su puerto seguro en la bulliciosa escena culinaria de Nueva York. En esta ciudad de sueños e infinitas oportunidades, la destreza culinaria de David rápidamente llamó la atención. Su incesante dedicación, sus creaciones innovadoras y su audaz búsqueda de la autenticidad arrasaron en los círculos culinarios de Nueva York. Arraigadas en su herencia puertorriqueña e informadas por la cadencia dinámica de la ciudad, sus creaciones se convirtieron en preciadas encarnaciones de la tradición entrelazada con la modernidad. Cuando la noticia del prodigio puertorriqueño irrumpió en el ámbito culinario, la reputación de David lo catapultó a alturas inesperadas. Múltiples restaurantes galardonados y prósperas empresas gastronómicas se convirtieron en los símbolos de su éxito monumental, mostrando su capacidad para combinar talento innato con la experiencia ganada con tanto esfuerzo. Este fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una revista caracterizada por proyectos innovadores e innovación culinaria. En los albores de una nueva década, David cruzó el Atlántico y se aventuró en el próspero paisaje culinario de Europa. Fue acogedor con los brazos abiertos, y en todas partes su derrota aterrizó y probó el éxito. Su brillantez culinaria y un amor eterno por sus raíces contribuyeron al desarrollo de su distintivo estilo gastronómico. Desde los brillantes amarillos del Caribe hasta la elegante moderación de Europa, la fusión de los dos mundos dentro del repertorio culinario de David mostró a un estimado chef que había heredado la esencia de múltiples culturas. Su amor por la cocina no era una mera ocupación, era su forma de vida, una danza de discipulado y creatividad, tradición e innovación, donde cada plato contaba la historia de su viaje. A medida que las estaciones cambiaron y los años pasaron, la pasión eterna de David por la comida, y su compromiso inquebrantable para crear experiencias culinarias conmovedoras permanecieron inmutables. Mientras las banderas de varios países se desplegaban en las cocinas de sus múltiples restaurantes, obtuvo el éxito de su ardiente pasión, abarcando una audiencia global con la calidez de sus raíces puertorriqueñas. Más allá de la cocina, David ha defendido varias causas humanitarias, utilizando su plataforma para catalizar el cambio social y fomentar el talento culinario en comunidades desatendidas. Arrojando luz no solo sobre las pruebas y triunfos de su viaje personal, sino también ofreciendo oportunidades de vigilancia para los aspirantes a chefs, David ha encendido continuamente las llamas de la esperanza y la perseverancia. Mientras admiramos la imponente figura que es David Muñoz, recordamos que la grandeza no es un destino, es, más bien, un viaje en constante desarrollo. Desde las vibrantes calles de San Juan hasta el escenario culinario global, desde los confines de la casa de su infancia hasta el extenso mundo de la gastronomía, el diario de David se pregunta el flujo y reflujo de las mareas que enterró sus puertos del mar Caribe, un complejo, hermoso y danza eterna de creación, preservación e innovación. David Muñoz, nombre sinónimo de magia culinaria y pasión ilimitada, ha convertido los hilos de su vida en un tapiz de sabores inolvidables y narrativas fascinantes. La suya es una historia de rebote, determinación y un amor profundamente arraigado por su hogar, su herencia y el poder del arte transformador de cocinar. En la cocina de David, la comida se convierte en un lenguaje que habla al corazón y al alma. Cada plato es un testimonio de la implacabilidad de su búsqueda, la sabiduría de su experiencia, la magia de su creatividad y, lo más importante, el profundo respeto que tiene por el poder que tiene la comida para unirse, transformarse y sanar. Este, quizás, sea el sabor más importante que David Muñoz trae al mundo, un sabor, no de un plato en particular, sino de la vida misma. David, que emerge de una carta de diario dulce pero completamente fascinante, se encuentra hoy en la cima de su gloria, contemplando el amplio horizonte que se encuentra más allá. Su espíritu permanece indómito, su entusiasmo por lo innovador no disminuye, su anhelo de hacer sonreír a través de sus creaciones sin inmutarse. El viaje, para David, sigue siendo el destino y el mundo, un interminable tapiz de historias que esperan ser contadas a través de sensuales lienzos de comida. El sol se sumerge suavemente detrás del horizonte, creando un brillo iridiscente en el mundo. De manera similar, el pasado de David, rico en experiencias desafiantes y alegres, colorea su perspectiva, su menú, su vida.
El resplandor iridiscente del crepúsculo ofrece una metáfora de su creación: crecer, aprender, persistir y llevar un trozo de su corazón a cada plato que sirve. Desde la vitalidad y riqueza de la cocina caribeña hasta el paladar sofisticado de Europa, el gusto de David Muñoz por la exploración culinaria sigue siendo insaciable. El suyo es un viaje que no debe estar limitado por los grilletes combinados de lo familiar, sino más bien forjar nuevos caminos, romper fronteras, evolucionar constantemente y superar las ediciones de lo conocido y lo cómodo. En la cocina de David, el tiempo dejó de ser una serie de segundos, minutos y horas; en cambio, se transformó en una sinfonía de sartenes chisporroteantes, aromas arremolinados y sabores armoniosos que bailan alegremente en el paladar. Para él, una serie aparentemente infinita de pruebas y errores se transformó en un lienzo en blanco para la creación, una oportunidad para aprender, desaprender y evolucionar. La tenacidad de David y su implacable bolsa para la perfección han sido compañías firmes en su viaje. Su decisión de ir más allá de los límites de la familiaridad y aceptar los desafíos de una tierra extranjera se convirtió en las raíces de las cuales eventualmente surgirían estilos culinarios, técnicas y formas de arte divergentes. Al hacerlo, añadió más capas a la textura de su propia historia, atrayendo su paleta con sabores y tonos globales. La gastronomía es una forma de vida, dice David. Una forma de vida que abarca un viaje intercalado con pruebas y triunfos, oculto con desafíos y victorias, entretejido con dedicación, pasión y amor. Una forma de vida que ha destilado su esencia en alquimia culinaria, absorbiendo el espíritu de las humildes calles de San Juan y las ambiciosas avenidas de Nueva York, creando una sinfonía de creación sabrosa que pertenece al mundo. La historia de David Muñoz es más que un simple testimonio del arte culinario, encarna la quinta esencia de una vida vivida con una pasión incomparable, un coraje ilimitado y un rebote intransigente. Una historia tan vasta y variada como el océano que cayó contra el hogar de su infancia, rica en experiencias, salpicada de desafíos, aromatizada por triunfos y decorada con el inmutable brillo de la promesa y el potencial. Al anunciar la síntesis de tradiciones culinarias desde el Caribe hasta América, desde Europa hasta Asia, David Muñoz ha preparado el escenario para una extraordinaria danza matizada de sabores. Mientras se levanta el telón de este espectáculo gastronómico, coreografiado por las manos experimentadas de David, el mundo observa con suspenso y asombro, listo para ser arrastrado por un torbellino de sabor tentador. En su inquebrantable búsqueda de la perfección, las manos y el corazón de David son tan hábiles y delicados como los de un artista experimentado, esculpiendo impecables obras maestras a partir de ingredientes aparentemente ordinarios. Como un maestro, orquesta la sinfonía culinaria, armonizando las notas individuales de textura, color, especias y sabor, en un soneto de deleite sensorial que reverbera a través del palacio y resuena dentro del corazón. Mientras continúa y gira su danza con sabores, David mide el éxito no por el número de elogios o el volumen de aplausos, sino por la conexión que existe cada plato entre él y sus comensales, una conversación que trasciende las barreras del idioma y cultura, una comunión de corazones promulgada a través del lenguaje universal de la comida. A medida que la historia avanza hacia un comienzo ambiguo y un futuro ilimitado, encontramos a David desigual en su ambición, incomparable en su integridad e incomparable en su capacidad para unir los elementos más inesperados de las tradiciones culinarias en un espectro sensorial fluido de experiencias mundiales. Maestro por derecho propio, el viaje de David desde el clima tropical del Caribe hasta el bullicio cosmopolita de las capitales culinarias del mundo es un testimonio de su extraordinario talento, su notable rebote y su incesante búsqueda de la perfección. David se aproxima cada día no como una mera repetición del pasado sino como una nueva oportunidad para absorber, aprender, improvisar e impactar. Mientras deja su rastro en los anales de la historia gastronómica, David continúa trascendiendo fronteras, creando una escena culinaria global con un sabor esencialmente puertorriqueño que es distinto, ejecutado impecablemente y absolutamente inolvidable. Desde el comienzo más humilde hasta el logro de la grandeza, desde Puerto Rico hasta el escenario global, una lección general resume el viaje de David: la necesidad de desequilibrar la fe en los sueños, unificar el rebote tras la adversidad, y la perseverancia indiferente en la búsqueda de perfección. La saga de David resonará en las generaciones futuras, una historia de cómo la pasión trascendió las fronteras, de cómo los sueños se convirtieron en realidad, y del profundo significado de permanecer fiel a uno mismo incluso mientras abrazaba el mundo. Su historia servirá como una guía siempre inspiradora, un testimonio de la increíble escala y posibilidad del esfuerzo humano, para aquellos que dan a pensar en grande, y son lo suficientemente valientes como para emprender el viaje hacia la realización. En esencia, la historia de David consiste en desafiar y redefinir continuamente los límites de lo que se sabe, lo desconocido, lo posible, lo imposible, con la creencia de que lo mejor está por llegar. Una historia que encarna el espíritu de rebote, cortejo, innovación implacable y creencia inquebrantable, un testimonio de la potencialidad de un individuo para usar su propio destino, dirigir el curso de su vida y moldear su futuro. Mientras dirige el barco a través de territorios inexplorados en busca de grandes narrativas culinarias, los cuentos del Caribe innegablemente infunden su ánimo, guiando su incesante marcha hacia la creación de un edificio de exuberancia gastronómica tan multicapa, diversa y cautivadora como las olas del océano que una vez llamó hogar.
La fe de David en sus raíces, su aparente amor por su herencia, y su determinación de combinar estos valores con un mundo de artes culinarias en constante evolución no solo han amplificado sus logros, han suavizado, más importante aún, a un chef que no simplemente cocina para una audiencia sino que crea con, y para una comunidad que aprecia la magia de los sabores y la poesía del arte.